Paz a vosotros, amados hermanos. Siempre es grato poder saludarles a través de este medio y en esta ocasión que se inicia un trimestre más con un lema para el mes de abril, tiempos peligrosos, y compartirles la guía para la predicación matutina de este sábado 1 de abril del 2023, cuyo título es Tiempos peligrosos. El objetivo a cumplir es mostrar a la Iglesia el ambiente despiadado y lamentable de la realidad de un mundo alejado de Dios y en el cual nos ha tocado vivir, y enfatizar lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos luz en este mundo. La lectura base se ubica en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que afirma: Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo hacia el joven Timoteo, para prevenirlo de varias acciones que se presentarían en un futuro, pues si analizamos el contexto de esta advertencia que se da, entonces comprenderemos que el apóstol no quería y deseaba evitar que Timoteo fuera engañado, seducido, confundido de las circunstancias y adversidades que enfrentaría en días no muy lejanos a este apercibimiento. En los versículos 2 al 4 de este mismo capítulo 3, para esta segunda epístola que escribe Pablo a Timoteo, el apóstol enumera todas las circunstancias de las cuales debía tener cuidado, pues le inquiere que había hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, y teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, le recomienda contundente y sin trastabillar. El apóstol Pablo le refiere: a estos evita. Continúa la disertación y admonición a Timoteo, mencionándole el apóstol Pablo que estas personas que confunden también tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a las mujeres incautas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Esta es la misma recomendación para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, pues no estamos exentos en que se vuelvan a repetir, a presentar este tipo de actitudes y acciones de personas que se presentan en las congregaciones para confundir, desorientar, desinformar. Y ya el Señor Jesucristo también advertía a la iglesia sobre estos tiempos peligrosos, afirmando: y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Al meditar también en el objetivo y propósito que tiene este tema para con la congregación, que es mostrar a la iglesia el ambiente despiadado y lamentable de la realidad de un mundo alejado de Dios y en el que nos ha tocado vivir, enfaticemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos luz en este mundo. Hay bastantes y diversos hechos que el apóstol Pablo advierte en relación a los tiempos peligrosos que ha vivido la Iglesia de Dios en diferentes épocas. Ahora nos corresponde a nosotros estar apercibidos, velando, cuidando el templo del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo, para no contaminarlo, y conservemos la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Haciendo referencia a los tiempos peligrosos, el mismo apóstol Pablo afirma y describe que muchos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y también el apóstol Pedro, en este orden de ideas, escribe que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El apóstol Pedro recomienda a la Iglesia que tengamos presente que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, versículo 4 y versículo 9. El apóstol Judas también contribuye para que en estos tiempos peligrosos tengamos cuidado y nos fortalezcamos en nuestra fe. Meditemos en la recomendación que nos hace. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores, que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el Espíritu, mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estas palabras deben darnos fortaleza, esperanza, para que tomados de la mano de Dios no retrocedamos, no claudiquemos, soportemos y permanezcamos firmes y fieles hasta la venida del Señor, y podamos recibir el galardón de la vida eterna. Usted y todos los que pertenecemos a la Iglesia de Dios, que es columna y apoyo de la verdad, es necesario que hagamos acopio de nuestra fe, de la firmeza que debemos tener en la palabra que hemos recibido y ha cambiado nuestra antigua forma de vivir, esa palabra que nos permite ver la luz de Cristo a través de su palabra y su verdad. Es por ello que no debemos permitir ser confundidos en estos últimos tiempos. De nada serviría haber permanecido fieles durante muchos años y cuando vengan estos tiempos peligrosos de manera incauta, seamos arrastrados por la confusión y el engaño. Perderemos lo que habíamos logrado con esfuerzo y denuedo. Esa es la importancia de este mensaje, que estemos alertas de lo que va a presentarse, de lo que ya estamos viviendo como tiempos peligrosos. En esta lucha de estos tiempos difíciles, debemos asimilar que no enfrentamos solos estas batallas. Leamos y confortémonos en las palabras que Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe con filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y toda potestad. Colosenses capítulo 2, versículo 4 al versículo 10. El cuidado lo debemos tener nosotros, que no seamos llevados por cualquier doctrina, que estemos arraigados y bien fundados en la palabra que hemos recibido, en el Evangelio que da salud, en las buenas nuevas de salvación que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Ese debe ser nuestro compromiso, que estemos solidificados en el fundamento de verdad. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 4 al versículo 15. El escritor de la epístola a los Hebreos hace una afirmación contundente respecto a que podamos mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, porque fiel es el que nos ha prometido redención y vida eterna, que debemos preocuparnos, considerándonos los unos a los otros para incitarnos, estimularnos, para practicar el amor y las buenas obras, que no nos apartemos de la congregación
y mucho más cuidado debemos tener al ver que la venida del Señor Jesucristo se acerca. Hebreos capítulo 10 del versículo 22 al versículo 26. Respecto a que podamos estar apercibidos y alertas de los tiempos peligrosos que viviremos en esta época de la Iglesia, el Señor Jesús también nos insta que debemos guardarnos de los falsos profetas, de quienes se presenten con palabras de aparente verdad, pero no debemos creerles, pues son falsos cristos, harán grandes prodigios, grandes señales, de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Hermanos, y estas palabras, aunque nos duelan, se van a cumplir. Veremos que muchos hermanos que han permanecido fieles, al final, al momento en que debemos ser probados, muchos apostataremos de la fe. Negaremos la sana doctrina. Pero, hermanos, debemos tener en cuenta que cada uno de nosotros debe luchar, debe permanecer, debe fortalecerse completamente en la palabra de nuestro Dios día a día, para que cuando ese momento se presente de que haya falsos engañadores, falsos cristos, falsos profetas, podamos estar alertas, firmes, perseverantes, teniendo nuestras lámparas llenas de aceite, fortalecidos en el Señor a través de su Espíritu Santo. Estamos advertidos de los acontecimientos que sobrevendrán previos a la venida del Señor, y leemos la recomendación del apóstol Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, que refiere: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Debemos ser luz en este mundo, amados hermanos. Es necesario que no sucumbamos ante los tiempos peligrosos, que sepamos y estemos plenamente advertidos que la amistad del mundo es enemistad para con Dios, según lo escrito en Santiago capítulo 4, versículo 4, que un poco de levadura leuda toda la masa, que permanezcamos fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y teniendo presente que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y píamente. Tito capítulo 2, versículo 12. Para finalizar, es necesario enfatizar la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, que era y ahora es aplicable para nosotros, que podamos permanecer en lo que hemos aprendido, teniendo en cuenta que todos los que quieran vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero teniendo en cuenta la palabra de Dios y afianzados en ella, estaremos instruidos para toda buena obra y obtener la vida eterna. Hermanos, debemos esforzarnos para que en esta última etapa de la Iglesia, que es la de la Odisea, permanezcamos fieles y firmes, para que podamos no ser tibios, sino que podamos dar muestra que somos hijos de Dios a través de nuestros hechos, a través de nuestras obras, y que las personas que no conocen a Cristo, por el testimonio que nosotros demos en cada momento de nuestro existir, podamos ser ejemplo de los fieles, en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Amados hermanos, Dios nos dé entendimiento y nos dé sabiduría para poder prevenir a la Iglesia de estos tiempos peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir, y estamos viendo circunstancias, hermanos, que nos refieren precisamente el cumplimiento de la palabra de Dios, que como en los días de Noé, como en los días de Lot, así sería la venida de nuestro Señor Jesucristo, por lo que es necesario que estemos alertas y firmes en todo momento en la doctrina, en la palabra de la verdad que hemos recibido y que hoy, hermanos, es necesario poner en práctica. Dios bendiga a cada uno de ustedes y podamos fortalecer a las congregaciones a que permanezcamos fieles y firmes en todo momento y que podamos resistir hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues nuestro galardón sería grande, el poder obtener la vida eterna.
Paz a vosotros, amados hermanos.